Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Mis amigos, vamos a hablar del perdón humano y el perdón divino. Y yo quiero empezar un poco por el otro extremo. Lo contrario del perdón, ¿qué es? Pues hay varias palabras que son contrarias al perdón. Por ejemplo, uno puede decir la venganza, el rencor, incluso la misma indiferencia. Son modos de no perdonar, de separarse del perdón, el odio. Sucede que el odio se ha convertido en un arma para lograr el poder. Esa es la primera idea que para las 4 personas que están tomando apuntes es bueno que escriban. El odio se ha convertido en un arma para buscar el poder, para lograr el poder. ¿Cómo? ¿Cómo se utiliza el odio? Esta historia uno la puede remontar al siglo XIX. En el siglo XIX se presentaba una situación terrible de injusticia social, fruto de la rápida extensión y de la profundización de un fenómeno llamado la Revolución Industrial. La Revolución Industrial hizo que los ritmos de producción se desconectaran de los ritmos de la necesidad humana, que era lo propio de la sociedad agraria y por consiguiente la sociedad de la Edad Media. En la Edad Media la producción estaba regulada por la necesidad, pero la Revolución Industrial hizo que se acelerara la producción en la medida en que también se podía acelerar la distribución de los bienes. Y por eso, producir mucho se convirtió en un bien. Ojo con ese detalle. Por consiguiente, cuando llega esa mentalidad, que es la mentalidad básica del capitalismo, cuando llega esa mentalidad, empiezan a acumularse los medios de producción en unas cuantas personas, las cuales se enriquecen a través del trabajo de los obreros. Este es el fenómeno que analiza Carlos Marx en su obra El Capital. Analiza eso. Cómo el que tiene los medios de producción se asegura el retorno, el aumento de ganancia, lo que él llama la plusvalía, a partir del esfuerzo del obrero. Entonces el obrero se convierte en un engranaje más dentro de la producción. Hay una injusticia que se produce ahí. Esta injusticia la detecta también la Iglesia, pero es muy interesante ver la diferente respuesta entre Marx y León XIII, que escribe en 1891 su encíclica Rerum Novarum, que tiene que ver precisamente con la desigualdad social.
En esencia, lo que propone Marx es profundizar, exacerbar, incluso exagerar la desigualdad social para producir una fuerza de choque que cambie la sociedad. Es la propuesta básica del marxismo. Más o menos desde esa época hasta nuestra época es en esencia lo mismo. Es decir, allí donde hay marginación, allí donde hay injusticia, allí donde hay desigualdad, la propuesta marxista es ahondar, podríamos decir, echarle sal a la herida, aumentar la división. ¿Para qué? Para que la fuerza de la persona que ha sido privada de sus derechos se convierta en fuerza de choque, se convierta en potencia de cambio. Por eso el odio se ha instaurado como una fuerza de cambio, como una fuerza para cambiar las cosas. El odio, odiar. Y por eso es muy importante, dentro de la lógica marxista, es muy importante mantener a las personas conscientes, es el término que ellos utilizan, mantener a las personas conscientes de todo lo que les han quitado y de todo lo que les siguen quitando, porque se necesita que la persona esté indignada, se necesita que la persona esté resentida, se necesita que haya una reserva de rabia, y esa reserva de rabia o de odio es la que va a servir para cambiar las cosas. Es la propuesta marxista. Marx creía que su programa se iba a hacer realidad, en primer lugar, donde estaba más fuerte la revolución industrial, es decir, en Gran Bretaña. No sucedió así. No sucedió así porque la sociedad británica abrió un camino diferente a través de lo que ellos llamaron las unions, las uniones, y que nosotros conocemos como los sindicatos. Entonces los sindicatos se convirtieron en representantes de los obreros, representantes por consiguiente de los intereses de la clase maltratada. Y la presencia de los sindicatos vino a neutralizar muchos de los abusos de poder, de tal modo que no se alcanzó la temperatura, porque el marxismo siempre necesita una temperatura para que las cosas exploten. En todas partes el marxismo funciona así. Hay que lograr una temperatura, una masa crítica, hay que lograr un nivel de indignación colectiva para que la gente diga, no más, esto estalla, lléguenos el agua donde nos llegue, esto estalla, esto se revienta. Esa es la técnica marxista. Entonces, ese es el odio convertido en arma. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto explica por qué se está dando en la sociedad un fenómeno que todos hemos observado y que se llama la polarización. La polarización, que ha tenido una expresión muy clara, por ejemplo, en esta campaña electoral, consiste en mantener al adversario como un enemigo. Usted es un enemigo. Y es un enemigo que tiene que ser destruido, tiene que ser machacado. Cuanto más machacado esté usted, mejor para mis intereses. Por eso hemos encontrado una campaña electoral con poca discusión de ideas y con muchas intrigas, con muchos insultos, con mucho denigrar de parte y parte. Aquí no vamos a decir que es más de una parte que otra. Ha habido de parte y parte. Lo cual quiere decir que la lógica de la indignación-odio, se ha instaurado como una fuerza de poder. Una fuerza de construcción de cambio que luego se ha introyectado, se ha introducido subrepticiamente en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en las relaciones con la iglesia. El odio se ha convertido en el instrumento casi universal para lograr que las cosas cambien. Este contexto, que es social y que es familiar y que es psicológico, es muy importante para darnos cuenta cuán desacostumbrado está nuestro cerebro
a la lógica del perdón. Porque es obvio, cuanto más se instala la lógica del odio, del resentimiento, de la polarización, de yo te ataco porque cuando tú desaparezcas yo puedo surgir, que es la lógica marxista, ¿no? Acabemos, los enemigos para Marx eran los burgueses, lo que él llamaba los burgueses. Acabemos con la burguesía y va a venir una etapa nueva. Y esa etapa nueva es parte de un proceso que finalmente va a llevar a lo que se ha llamado el paraíso comunista. Entonces, es una lógica que hemos ido incorporando. Y esa lógica consiste en que la persona tiene que mantenerse firme en sus posiciones, la persona tiene que aprovechar cualquier error del otro para destruirlo y la persona, sobre todo, debe abstenerse del perdón. Pero mencioné muy brevemente al Papa, al gran Papa León XIII, grande en muchos aspectos. Aquí estamos hablando de la parte social. León XIII escribe Rerum Novarum en 1891 y lo escribe ese documento desde la conciencia de la injusticia. Es decir, que la postura que toma él como creyente y ante todo como pastor no es una postura de indiferencia o de negación frente a la injusticia. Él no toma esa postura, sino que él quiere que los cristianos, nosotros, demos una respuesta diferente. Y esa respuesta diferente está marcada por las palabras preciosas del Evangelio, palabras como arrepentimiento, conversión, perdón, reconciliación. Esas son las palabras. Es decir, la visión del Papa, eso es un documento que pocas personas han leído y tampoco es de muy fácil lectura porque tiene un lenguaje así, con larguísimas frases y bueno. Pero es un documento que uno tiene que conocer. El Papa León XIII propone en Rerum Novarum una visión orgánica. Y esa clave es indispensable para el tema de hoy. Una clave orgánica de la sociedad. Es decir, démonos cuenta de que somos parte, todos somos parte de una misma realidad. Así como los órganos son parte de un cuerpo, démonos cuenta que nosotros somos parte de una misma realidad, de un mismo organismo. Por eso, las diferencias son bienvenidas en la lógica de León XIII, mientras que las diferencias son utilizadas en la lógica marxista. Escriba eso que le conviene. Las diferencias son utilizadas en el marxismo, las diferencias son bienvenidas en la lógica cristiana. En la lógica marxista, las diferencias son utilizadas. ¿Por qué? Porque si usted tiene más dinero que yo, usted es mi enemigo. Usted es o un explotador o un posible explotador y en cualquier caso es mejor quitarle a usted para que quedemos todos iguales. Usted es mujer, yo soy hombre. Yo tengo algo que usted no tiene, usted tiene algo que yo no tengo, somos diferentes, no puede ser. Tenemos que rebanar lo que usted tiene, que yo no tengo, tenemos que eliminar lo que yo tengo y usted no tiene, y tiene que desaparecer la diferencia sexual. Es el marxismo que se entra, ahora se le llama neomarxismo obviamente, que entra en las distintas áreas de la sociedad. El marxismo utiliza las diferencias como una fuerza de cambio. Por ejemplo, usted es mujer, yo soy hombre, los hombres hemos sido los explotadores de las mujeres, ustedes mujeres únanse entonces, dice el marxismo, para aplastar al hombre. Tiene que desaparecer lo masculino tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque lo masculino marca una diferencia. Y la diferencia es utilizada para producir lo que ya hemos dicho, para producir indignación y detrás de la indignación producir poder. ¿Usted es heterosexual?
pues resulta que el otro es homosexual. Ustedes los heterosexuales se han burlado de los homosexuales, han marginado, han discriminado. Por consiguiente, hay que eliminar la distinción. Entonces, el marxismo utiliza la diferencia para eliminar la diferencia y en el proceso crear poder. Ese es el estilo propio del neomarxismo y del marxismo clásico. Utilizar la diferencia. Mientras tanto, nos damos cuenta que la postura que utiliza León XIII, muchas gracias, la postura que utiliza León XIII es diferente. Resulta que la diferencia es bienvenida. Que tú seas mujer, que yo sea hombre, bendito sea Dios. Eso está muy bien. Tú tienes dones, capacidades, cualidades, fortalezas que yo no tengo. Yo podré aportarle también algo a tu vida. La diferencia es bienvenida, no utilizada. Ojo que esa distinción es muy sutil, pero es una distinción muy interesante, porque entonces quiere decir que el propósito de Rerum Novarum y el propósito de la enseñanza cristiana no es pasarle una aplanadora para que ya no haya ni hombres ni mujeres, ni pasar una aplanadora para que ya no haya ni sabios o ignorantes, ni pasar una aplanadora para que ya no haya ciudad y campo, o para que ya no haya extranjeros y nacionales. Fíjate que en todos los campos la lógica neomarxista trata de aplanar. Por eso no puede haber naciones, solo puede haber un orden internacional, solo puede haber un único mundo en el que desaparecen todas las fronteras. Un momento, que nosotros nos entendamos y que nos reconozcamos como una sola humanidad es una cosa, pero que yo pierda las riquezas de mi tradición cultural, que yo pierda las riquezas de mi historia es otra cosa. Entonces, por eso, esta lógica trata de aplastar la diferencia. Y en el proceso, repito, ganar poder, porque finalmente todo esto sirve para eso, para ganar poder. Bueno, entonces la propuesta cristiana es otra, es reconocernos órganos, o como dice San Pablo en 1 Corintios 10, es reconocernos miembros de un mismo cuerpo, es reconocer que los distintos talentos suman, y que por consiguiente yo no tengo que eliminarte a ti para que surjan mis talentos, sino que los talentos tuyos, tus capacidades, tu perspectiva, me da a mí. ¿Qué está pasando en algunas familias? Se rompe el diálogo entre padres e hijos. ¿En qué consiste la ruptura? Es la idea de que mi papá no puede entenderme y es la idea de que yo no puedo entender a mi hijo. Es la idea, por consiguiente, de que si se hace la voluntad de mi papá, me anula a mí. Si se hace mi voluntad como hijo, entonces queda anulado mi papá. Los que estudian estos procesos y transacciones sociales e interpersonales llaman a eso interacciones de suma cero. Es decir, que tú ganas significa que yo pierdo. Y que yo gane significa que tú pierdes. ¿Por qué se dice que es de suma cero? Porque si yo gano 1 y tú pierdes 1, el sistema en su conjunto queda en 0. Si tú ganas 20 y yo pierdo 20, el sistema en su conjunto queda igual. La propuesta cristiana, por el contrario, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber qué es el perdón cristiano, la propuesta cristiana es una propuesta acumulativa. Eso significa, tú, hijo, tú tienes ideas, fuerza, inspiración que yo no tengo. Bienvenida a tu inspiración, bienvenida a tu fuerza, bienvenida a tu lozanía, a tu juventud, la novedad que tú traes. Tú, papá, no sobras en la casa. Tú traes experiencia, tú traes sabiduría, tú traes amplitud de mirada, tú traes conocimiento, tú traes escepticismo, sano escepticismo. Entonces vamos a sumar, por decirlo con 2 palabras, la novedad y la experiencia.
Vamos a sumar. No elimino a mi hijo para quedarme solo yo con la única voz en la casa. Mi hijo no me elimina a mí para que se quede únicamente la nueva voz en la casa, sino que intentamos combinar, intentamos sumar lo tuyo y lo mío. El hombre y la mujer que suman. Esta es la idea de la pareja cristiana. No es mujeres marimachos y hombres afeminados, que ese es el producto de la aplanadora. No, hombres bien hombres, mujeres bien mujeres, mujeres que suman desde su feminidad sin complejos, hombres que suman desde su masculinidad sin complejos. Y esto vale también para lo económico. Empresarios con gran capacidad de visión, con gran iniciativa, seguramente con grandes capitales que abren oportunidades para mucha gente, pero no para quedarse ellos con todo, sino para que haya oportunidad para mucha gente. Y una fuerza productiva que se beneficia de tener un trabajo digno, que aporta también a una empresa. Entonces no es el empresario contra el obrero, no es el obrero contra su jefe o su empresario o su gerente, sino es la suma. Si llegamos a entender esto, entendemos lo que es el perdón. El perdón, si quiere así ponerle un título marquetero, el perdón es el arte de sumar. El perdón es el arte de sumar. Si usted analiza la venganza es un juego de suma cero. Usted me hizo un daño, yo le hago un daño a usted. La idea de la venganza está perfectamente expresada con la llamada ley del talión, ¿no? Usted me hizo un daño, yo le hago un daño. Que de hecho esa no es suma cero, sino esa es suma negativa, ¿no? Porque usted perdió y ahora yo también perdí, entonces ambos perdimos, es una suma negativa, es una resta. El perdón es el arte de sumar. El perdón es el arte de sumar. Y por eso, cuando una persona aprende a perdonarse, cuando una persona perdona a su prójimo, cuando una persona descubre y recibe el perdón de Dios, está sumando, está creando, está abriendo puertas. La palabra, otra frase para ir para sus apuntes, la palabra más cercana al perdón es creación. Entonces, resumamos esta primera parte que ha sido un poquito tal vez abstracta, tal vez los ha tomado un poco por sorpresa porque empezamos hablando de marxismo y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, vamos para allá. Entonces, hagamos un pequeño resumen de esta primera parte. Básicamente, ¿qué hemos planteado? Pues que el tema del perdón es importantísimo, pero que el gran enemigo del tema del perdón hoy es que el odio se ha convertido en una fuerza para adquirir poder, en un arma para el poder, en una herramienta para el poder. Y ese odio no es solamente odio entre los políticos, no es solamente odio en la economía, es odio, es distancia, es separación, es indiferencia, es agresión pasiva que se mete en las parejas, que se mete en las familias, que se mete en las universidades. Profesores que dan clase con miedo, porque pueden ser denunciados por los estudiantes. Estudiantes que se sienten acosados por los profesores. Empleados que van a la empresa a ver cómo puedo superar los controles y salirme con la mía. Empresas que buscan cómo explotar legalmente a sus respectivos obreros o empleados. Entonces, lo que hemos dicho en toda esta primera parte de nuestra charla, lo que hemos dicho es que el gran enemigo del perdón es el odio. ¿Pero por qué el odio? Porque el odio se ha convertido en un instrumento para conseguir poder. Para cerrar esa parte, solo quiero recordar lo que está pasando en muchas parejas. Pareja que tiene problemas, mujer que se siente poco satisfecha dentro de su relación, que se siente preocupada, que se siente excluida, maltratada, pide un consejo. Muchas veces el consejo se resume en esto: hágase fuerte, pelee por lo suyo y no se deje. Y ese hombre va y consulta a sus amigos, ¿y cuál es el consejo que suele dársele? Lo mismo: vuélvase fuerte, pelee por lo suyo y no se deje.
Descubrir, entonces pasemos a la segunda parte. La primera parte era esa, el odio se ha convertido en una herramienta para conseguir poder. En la pareja, en la familia, en la política, en la economía, en todas partes. Entonces nosotros tenemos que luchar contra eso. Tenemos que luchar contra eso. Y para luchar contra eso hay que descubrir el perdón. Entonces el título de la segunda parte es Descubrir el perdón. ¿Qué significa descubrir el perdón? Esencialmente es desarrollar la idea que dije al final de la primera parte. Es decir, que el perdón es el arte ¿de qué? De sumar. Es el arte de sumar. El arte de sumar. Para descubrir el perdón, lo primero que se necesita es darnos cuenta del barro humano. Esto es lo primero. Descubrir el barro humano. Porque el perdón se vuelve imposible cuando hay una expectativa de perfección. Si usted y yo somos amigos, pero yo espero que usted sea perfecto, el día que usted me falle, así sea en 1 milímetro, se daña la amistad, se acaba la amistad. La expectativa de perfección, la expectativa de infalibilidad es el error más grande. Uno tiene que partir, y este es un dato bíblico tan importante, uno tiene que partir del barro humano. Nosotros los seres humanos somos hechos de barro. Esto es fundamental. Y de aquí viene una consecuencia. No puedo descubrir el barro de mi hermano si no he descubierto mi propio barro. Luego el camino del perdón siempre empieza, como dice la buena amiga Catalina de Siena, siempre empieza por el conocimiento de uno mismo. La persona que ha descubierto su propio barro, ha descubierto el barro de la humanidad. Qué lindo que es eso. Pero ¿cuánto tarda uno en descubrirlo? La persona que ha descubierto su propio barro, ya ha descubierto el barro de la humanidad. Cuando nosotros descubrimos nuestro propio barro, cuando descubrimos que de verdad nuestra naturaleza humana está herida y herida profundamente por el pecado, ahí se empieza a asomar. Todavía no es el sol brillante, pero ya es el alba. Ya hay una pequeña claridad, ya hay una lucecita que va apareciendo. Oye, sí. Entonces tengo que partir de la base del barro humano y tengo que partir de la base del barro que todos somos. Tengo que partir de esa base. ¿Y cómo llego a esa base? Descubriendo mi propio barro. Descubriendo mi propia situación, mi propia realidad. La persona que no se conoce, la persona, es que Jesús lo dijo, no le voy a mejorar las palabras a Cristo. ¿Cómo le puedes decir a tu hermano, deja que te saque una astillita del ojo, si tú tienes una viga en el tuyo? Es muy curioso porque si te vas al original griego, te das cuenta que Jesús, la palabra que utiliza, no es propiamente mota ni pajita, sino una astillita, porque la astillita está hecha de madera como la viga. Es lo interesante del modo como Cristo plantea las cosas. O sea, tú tienes una viga, o sea, pocas cosas más absurdas de imaginar que una viga en el ojo, y estás mirando una astillita en el otro. Empieza por descubrir tu viga, empieza por descubrir tu barro. Por ahí se empieza a descubrir el perdón. Ahí se empieza a descubrir el perdón, en el descubrimiento del propio barro. Pero aquí tenemos que ahondar otro poquito. Uno tiene muchos pretextos para no encontrar su propio barro. Esos pretextos se resumen en la palabra justificación.
Es decir, son todas las excusas, son todas las disculpas. Es que los jóvenes somos así, es que los hombres somos así, es que los latinos somos así, es que los sacerdotes somos así. Esa justificación, y ahí solo he mencionado una, de inmediato te impide reconocer tu propio barro. Otro tipo de justificación, esa enfermedad de la que hemos hablado en otras predicaciones, una enfermedad que se ha detectado en muy distintos lugares del mundo y que se llama esquetú. Es una enfermedad gravísima que consiste, se llama esquetú. La enfermedad del esquetú consiste en que cualquier cosa que usted me vaya a decir, yo digo, es que tú, es la típica en las discusiones familiares, en las discusiones de pareja. Pero ¿y tú por qué no me dijiste? Es que tú nunca me escuchas, es que tú. Entonces es una justificación. Le cuento otra justificación. Un día quizás hacemos una charla que tendrá que ser mucho más larga que esta, con toda la lista de las justificaciones. Mire, el ser humano se ha vuelto experto en justificaciones. Le doy solamente otra. Es la transferencia de la culpa. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Es que es porque los ricos, es porque los guerrilleros, es que es porque los pobres, es los liberales, los conservadores. Una transferencia de culpa. Pero hay un momento que yo creo que muchos de ustedes han vivido, porque sé que un común denominador aquí es precisamente el retiro de Emaús. Y usted seguramente ha vivido un momento en el que, por una gracia especialísima de Dios, usted deja de justificarse. Cuando usted deja de justificarse, empieza a descubrir su propia realidad. Tal vez usted se pasó la vida entera echándole la culpa. Es que ese esposo, es que esa esposa, mi papá, mi mamá, el vecino, el gobierno, la alcaldía, el cura. Un trauma. Algo que me sucedió cuando yo tenía 6 años. ¿Y cuánto tiene? 56. Entonces, toda mi vida queda dependiendo de algo que sucedió por allá en otra época. Claro que para eso también está la sanación que todos necesitamos. Pero lo que estoy destacando es la irracionalidad y también la facilidad con la que nosotros nos justificamos. Entonces, ¿el orden cuál es? Deje de justificarse, póngase en presencia de Dios y descubra su barro. Esa es la ruta. No me la invento yo, es la ruta bíblica. Esa es la ruta bíblica. Deje de justificarse. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Abra cualquier libro de cualquier profeta. ¿Qué hacían los profetas? Quitarle a la gente las justificaciones fáciles, muchas veces infantiles, que utilizaban. Por eso se ha dicho que una de las labores de un profeta siempre es denunciar. Las denuncias de los profetas, ¿por qué eran? ¿Eran gente amargada? No, no es por amargura. Las denuncias de los profetas son para quitar las justificaciones. Deje de justificarse que usted, porque es pobre, o porque está emproblemado, o porque tiene tal temperamento, porque ya toda esa lista que ya ustedes saben que es larguísima. Deje de justificarse. Cuando usted deja de justificarse, usted empieza a experimentar una rara desnudez, una profunda vulnerabilidad. Usted empieza a sentir una especie de desprotección. Usted empieza a sentir una fragilidad. Si usted ha pasado por eso, aleluya, bendigo a Dios. Esa especie de vulnerabilidad, de fragilidad, esa especie de desprotección. Porque en el fondo, ¿por qué nos justificamos? Poniendo escudos para decir el problema está afuera, el problema lo tiene mi novia, el problema lo tiene mi papá, el problema lo tiene mi hijo, es que con esos hijos no se puede, es que con esa esposa usted viera lo que es eso, igualita a la mamá.
Entonces, eso es fácil. Pero cuando usted, que esa es la grandeza de los retiros espirituales, un retiro espiritual de esos así serios y buenos que se hacen, donde lo dejan a uno sin celular. Ustedes también lo dejaron sin celular, ¿no? Lo dejan, ¿por qué lo dejan a uno sin celular? Por varias razones. Primero, para que no gaste tanto. ¿Por qué lo dejan sin celular? Es una manera ¿de qué? Es una manera de que usted deje de buscar afuera. Empiece a escarbar adentro. Entonces, cuando usted deja de buscar afuera, ¿sí? Deja de buscar afuera, usted en el momento dado se queda sin justificación. Y eso produce una sensación extraña. La sensación que podemos llamar una desnudez del alma. Y en esa desnudez del alma usted percibe su fragilidad. Pero ahí todavía no hemos llegado al punto, todavía nos falta más camino. Estamos en la segunda parte, se llama descubrir el perdón. Todavía falta otra parte. Usted en esa vulnerabilidad, cuando usted toma la decisión o le obligan o le facilitan, o Dios le permite que tome la decisión de no buscar más justificaciones, de no buscar culpas afuera, sino excavar adentro, en ese momento usted puede tener un segundo regalo, tal vez le ha llegado a muchos de ustedes. Y ese regalo es la terrible desproporción entre lo que yo en el fondo quisiera ser y lo que yo de verdad soy. Porque es que descubrir el propio ser es una gran cosa, esa es descubrir la vulnerabilidad, es la desnudez del alma. Pero ahí todavía no llega el perdón. El perdón llega, o mejor dicho, el perdón se acerca cuando usted empieza a descubrir la distancia. Esa distancia, Isaías capítulo 6. El llamado al profeta Isaías. Estaba él en el templo y aparece la belleza, la santidad de Dios. Algo exuberante, hermosísimo, luminoso. Isaías siente, a eso estoy llamado, pero qué lejos estoy. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Los pasos son dejar de justificarse, descubrir la vulnerabilidad y después percibir la distancia. Ojalá alguien escriba eso y lo numere y después me mandan los apuntes, porque esta es una predicación inédita. Entonces observe, usted tiene que dejar de justificarse, que significa dejar de acusar afuera. Usted tiene que percibir su vulnerabilidad. Qué fácil es echarle la culpa de todo a otros, el esposo, la esposa, el hijo, el vecino. Es que aquí desde que llegaron los fulanos, desde ahí se dañó todo. Bueno, entonces, a ver, vamos por orden, ayúdenme a hacer la lista a ver cómo es. Entonces, el primero era dejar de justificarse. Segundo, descubrir la vulnerabilidad. Tercero, percibir la distancia. ¿A qué llamamos la distancia? La distancia fue lo que le pasó a Isaías. Isaías sintió, mire, ese tenía que ser yo, esa luz, ese es el Dios al que sirvo, yo tendría que ser para él. Y dice Isaías con esa tristeza, ay de mí, estoy perdido. Soy hombre de labios impuros y habito en pueblo de labios. Eso es percibir la distancia. Eso es percibir la distancia. Es una gracia especialísima, porque cuando usted percibe la distancia, usted recibe una semilla que no la venden en ningún vivero. Y esa semilla se llama la semilla de la humildad. La semilla de la humildad. Porque cuando usted descubre que es verdad, que usted tenía que haber sido otra cosa, y no lo es. Y no lo es. Cuando usted descubre eso, y usted descubre esa distancia, entonces, ¿qué le entra? Le entra como una tristeza, le entra como una vergüenza. Observe la vergüenza de Isaías. Ay, Dios mío, estoy perdido. ¿O quiere que le hable de otra vergüenza? Pedro, que era jefe de pescadores. Y Pedro, jefe de pescadores,
tuvo un fracaso total una noche. ¿Se acuerda una noche que no agarró nada, ¿cierto? Y en la mañana, él con ese desvelo, con ese trasnocho tan bárbaro y ese solecito que suele hacer por allá, y Jesús predicando, y entre todas las barcas que hubiera podido escoger, escoge la de Pedro. Ya Pedro estaba pensando, seguramente yo por aquí me voy saliendo, me doy una buena dormida, algo recupero. Y Jesús le pide a Pedro la barca. Conclusión, le tocó todo el sermón de Cristo. Se sube Cristo a la barca de Pedro, empieza a predicar, y Pedro ahí en medio de su trasnocho y de sus ojeras terribles. Alguien debería hacer una escultura del Pedro de las ojeras. En medio de sus ojeras terribles y su trasnocho, estaba oyendo esa sabiduría de Cristo como un manantial siempre nuevo, siempre luminoso, siempre cristalino. ¿Cómo sería oír a Cristo? Y estaba oyéndolo, y termina Cristo su predicación, la gente maravillada, un ambiente. Cristo podía crear con sus palabras como una atmósfera, un algo, una realidad sobrenatural. Termina Cristo y le dice a Pedro: rema mar adentro. Rema mar adentro. Vamos a buscar peces. A esa hora, que es la hora que nunca se pesca. Los peces están demasiado alerta durante el día, por eso ellos pescaban en la noche, no era por falta de oficio. Y entonces, y viene esa pesca, y sacan peces. Pedro era el experto, y Pedro ve cómo van sacando y sacando peces, y esa barca que ya se hunde, y ya casi le toca decir a Pedro: ya no más peces. Y Pedro se queda así, avergonzado. ¿Me lo invento yo? No, señor, lo dice la Biblia. ¿Qué hizo Pedro? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hizo Pedro? Nadie se acuerda, voy a llorar. Cuando recogieron los peces, ¿qué hizo Pedro? Llamó más barcas. Sí, bien. Eso te da un poquito más de tiempo para pensar. Cuando ya se llenaron las barcas, ¿qué hizo Pedro? Más que doblar las rodillas. Pero qué memoria, pues. Ya entiendo. Entonces Pedro, cuando ve, él era el experto pescador, y cuando ve que le sale el general, la palabra que le dice Pedro a Cristo no es: apártate de mí, Señor, sino apártate de mí, jefe. Lo llama el jefe, el comandante. Él era el jefe, Pedro, pero ahora en mi barca el jefe eres tú. ¿Se da cuenta cómo se va llegando uno al perdón? Pedro le entrega su barca a Jesús. Pedro reconoce a Jesús como el verdadero comandante, como el verdadero jefe, como el que de verdad sabe pescar. Esa es la de Pedro. ¿Y qué hace Pedro? ¿Te acuerdas Isaías? En el templo, turbado, humillado, percibe la santidad de Dios y dice: ay, no, ¿yo qué soy? Yo estoy perdido. Así le pasa a Pedro. Pedro ve esos peces y dice: ¿yo qué voy a saber de pesca? Yo no sé nada de nada. Se derrumbó Pedro. Se derrumbó ante Cristo. Estamos en el camino para descubrir el perdón. A ver, ayúdenme con la lista. Lo primero es: deje de justificarse. El segundo es: ¿cómo fue que dijimos? Descubra su vulnerabilidad. ¿Cierto? Porque todos nos defendemos. Unos se defienden con palabras, otros se defienden con gritos, otros se defienden con golpes. Descubra su vulnerabilidad, deje de defenderse. Y eso da como una desnudez, como una sensación de desprotección. Tercero,
Perciba la distancia, que es en lo que estamos con los ejemplos de Isaías y Pedro. Perciba la distancia. Hay una mujer, para que vea que esto sucede en hombres y en mujeres, hay una mujer que se siente desbordada por una experiencia de presencia de Dios. Esa mujer se llama Isabel. Cuando María va a la casa de ella, Isabel dice: ¿de dónde a mí? Pues esto es demasiado, la madre de mi Señor en mi casa. Ella se siente así, desbordada. La madre de mi Señor en mi casa. Entonces uno tiene que llegar a una experiencia de desbordamiento, percibir la distancia. Ahora agregue el cuarto: desbordamiento de gracia. Desbordamiento de gracia. Y luego viene el quinto: confianza en la misericordia. Bendito sea Dios que siempre hay gente que apunta. Mire, ahí están los 5 pasos para descubrir el perdón. Ese es el perdón, como dicen en algunos países, de a de veras. Ese es el perdón verdadero. El quinto paso es la confianza en la misericordia. Entonces, el descubrir el perdón es un proceso por medio del cual uno, en primer lugar, deja las justificaciones, deje de justificarse, deje de echar culpas. Segundo, descubra su vulnerabilidad. A veces Dios le ayuda a uno a descubrir la vulnerabilidad. Por ejemplo, usted cree que usted se las sabe todas. Mire, en el mundo económico, financiero, hay unos que nacimos para ganar. ¡Qué pena! ¿Qué vamos a hacer? Unos nacimos para ganar. Y resulta que el negocio de la vida le sale mal y cae en quiebra. Y la persona descubre, en medio de su quiebra, descubre su ¿qué? ¿Su qué? Su vulnerabilidad. Su vulnerabilidad. Es decir, descubre su fragilidad. Tercero, percibir la distancia. Si yo me quedo hundido solo en mi vulnerabilidad, voy a tomar el camino de los filósofos existencialistas. Es decir, el camino de todos esos ateos, como Sartre, por ejemplo. Camino de todos esos ateos. ¿Y ese camino qué es? ¿A dónde conduce? A la desesperación. Porque si yo soy tan frágil, entonces, ¿qué es mi vida? No, pues como una hoja al viento. Yo estoy arrojado. Esa es la expresión típica de los existencialistas ateos. Arrojado en la existencia. Yo ni sé por qué vine, ni sé qué tengo que hacer, ni sé cuándo me iré, ni sé para qué sirve mi vida. Mejor dicho, no sé nada. Mejor dicho, páseme el revólver de una vez. Entonces, uno no se puede quedar en ninguno de los pasos. Hay que dar los 5 pasos. Hay que descubrir la vulnerabilidad. Ese era el 3, ¿no? Descubrir la vulnerabilidad. Luego viene el desbordamiento de la gracia. Porque Isaías se queda así, como desnudo y frío, asustado y frágil en ese templo de Jerusalén, que era el edificio más grande que él había conocido en toda su vida. Pero Dios es infinitamente más grande. ¿No ve que el borde del vestido de Dios llenaba todo el templo? O sea, usted imagínese un vestido como estos, que tengo aquí mi túnica. Imagínese que la costura esa de abajo llenaba todo el templo. ¿De qué tamaño es Dios? Usted piensa en el edificio más grande que usted se pueda imaginar. Eso era lo que tenía Isaías dentro del templo. Y siente que la costurita última de la túnica de Dios llena todo el templo. ¿De qué tamaño es Dios? Yo estoy perdido. Él se queda desnudo y frío, frágil y asustado, impotente. Impotente. ¿Y qué pasa en ese momento? Desbordamiento de gracia. Dice el relato de Isaías 6. Uno de los ángeles voló y sacando de las ascuas del altar que estaba encendido, la aplicó a mi boca. Por supuesto, le quemó la boca, pero con una quemadura que sana. Así como Moisés vio una zarza que ardía, pero no se consumía, así Isaías sintió
una quemadura que sana. Ese es el desbordamiento de la gracia. Algunos de nosotros que venimos de la renovación carismática, hemos hablado y hemos oído mucho de una palabra, el quebrantamiento. Cuando usted de repente siente a la vez el peso de sus pecados y la grandeza de Dios que le ama. La grandeza de Dios que no deja de amarle. San Agustín describía esta experiencia diciendo, cuando ya se convirtió y se bautizó, decía él, me ponía a rezar los salmos, a rezar con los salmos, y brotaban abundantísimas lágrimas que me hacían mucho bien. ¿Cuál es el nombre técnico que tiene esa quemadura que sufrió Isaías? Eso tiene un nombre técnico en la teología. Ese dolor de amor se llama contrición. La contrición es eso, donde usted siente de verdad que yo he sido muy mala clase. Y en primer lugar he sido muy mala clase con Dios. Para yo saber como sacerdote quién ha tenido una auténtica conversión y quién no, escucho, por supuesto. Y en esa escucha, uno nota de qué se arrepiente la persona. Y a veces uno nota que la persona se arrepiente, pues claro, de cosas reales. Yo no he sido, por ejemplo, dice, yo no he sido un buen padre, yo he tratado mal a mi esposa, en la empresa yo he tratado de sacar ventaja y he humillado a los que me han puesto a cargo y bueno, la persona se acuesta. Está bien esa confesión, pero usted nota que la persona en el fondo no menciona a Dios. Hay una frase que puede decirse de muchas maneras. Una es esta: Dios no se merecía lo que yo le he hecho. El día que esa frase le salga a usted del pecho, le salga a usted de las entrañas, un poquito abajito de la pleura y arribito del hígado, cuando le salga a usted esa frase, pero aquí así como de las suprarrenales más o menos, le sale a usted la frase, Dios no se merecía que yo le hiciera eso. Esa es la frase que marca la experiencia más profunda del perdón, porque ese es el momento en el que usted se deshace. ¿Quién dijo esa frase en la Biblia? Pues hay varias frases equivalentes. Una fue la de Lucas 15, el hijo pródigo. Oiga lo que dice el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames hijo tuyo. No merezco que me llames hijo tuyo. Es decir, él está percibiendo dolor, está sintiendo dolor. Pero ese dolor es desbordamiento de gracia, es quemadura. ¿Qué pasó después de que Pedro se derrumbó? Se derrumbó delante de Cristo. Antes de eso le dijo otra frase: no temas. Es el descubrimiento de la ternura. Asombrada por la misericordia divina, decía Catalina, ¿por qué me hablas así y no cambias el lenguaje, mandándome al infierno que merezco? ¿Por qué me hablas así? Es el asombro ante la ternura. Isaías primero se asombró de la grandeza. Después se asombró de la ternura, de la delicadeza, de la dulzura. Para llegar al perdón hay que asombrarse de que Dios es grande y todopoderoso y es humilde y todo compasivo, todo compasión. Esa es la última, ¿cierto? Esa fue la que dijimos, la última, la de la misericordia. La confianza en la misericordia. Ya está muy cerca la fiesta del Sagrado Corazón. Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Ese es el descubrimiento del perdón. Fíjese que es un camino que uno lo tiene que hacer adentro. Y en la medida en que tú estás descubriendo tu barro, estás descubriendo al alfarero. Por favor, señor, usted que está muy juicioso, escriba. A medida
A medida que descubro mi barro, descubro, ¿cómo es? A medida que descubro al alfarero. Y cuando descubres al alfarero, se cumple lo que Dios le dijo a Jeremías. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Esa canción famosa de Tú mi alfarero se apoya en el texto de Jeremías. Y en el texto de Jeremías, ¿qué es lo que le dice Dios a Jeremías? Le dijo Dios un día al profeta Jeremías: ve al taller del alfarero. Jeremías, obediente como era, se fue al taller del alfarero. Y vio cómo trabajaba el alfarero y vio que muchas veces el cacharro, lo que estaba haciendo le quedaba mal. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Volver a empezar. ¿Te acuerdas que dijimos? El perdón es un ejercicio de creación. El perdón es el arte de sumar. El perdón es el arte de sumar. Entonces, si por ejemplo estaba tratando de hacer un florero, pero el florero le quedó muy chueco, ¿qué hace entonces el alfarero? Toma otra vez el barro y vuelve a empezar. ¿Y qué queda? ¿En qué queda el florero que hubo? El florero que existió. Ese florero queda atrás porque ahora hay un nuevo florero que ha hecho el alfarero. Ese es el perdón. Ese es el perdón. Entonces el auténtico perdón supone una especie de nueva creación. Como que Dios me ha hecho de nuevo. Hace poco descubrí algo muy hermoso en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un apóstol que negó 3 veces a Cristo? ¿Nombre del apóstol? Pedro. ¿Usted se acuerda que no solo él negó a Cristo, él lo negó que se supiera, pero los otros apóstoles se desaparecieron, se fueron yendo? ¡Ay, qué cosa tan terrible, cosa tan horrible! Y se fueron. Y se fueron. Traidores. Para utilizar una palabra típicamente colombiana, calcetos. Resultaron calcetos. Como dicen los mexicanos, se rajaron. Jalisco no se raja, pero usted se rajó. ¿Cierto? Como cuando usted le va a poner peso a un leño, se rajó, no sirve para nada, boten eso. Entonces, claro, uno se raja y uno falla. Pero es tan bello reconocer ese Dios que hace una obra. Entonces, perdonar no es volver al pasado. Esa es la lógica conclusión de lo que estamos diciendo. Y ese es el error gravísimo que la gente comete cuando piensa en el perdón. Yo voy a dar el ejemplo típico, ya me sonó la campana, primera advertencia. Entonces, mire, ejemplo típico, pelea de pareja. Estábamos bien, pero ese día que te pasaste de tragos, que insultaste a mi papá, estrellaste el carro, querías incendiar la casa. O sea, no es tan fácil perdonar, ¿cierto? No es tan fácil perdonar. Hasta el carro se podía, pero ya, cuando ya se metió con la casa, ya es una cosa. Nuestra relación, ese noviazgo tan bello que teníamos, todo era dulzura. Tú me dedicabas canciones, yo te las respondía. Tú me traías flores, yo te daba las gracias. Tú me dabas chocolates, yo te agradecía. Uno empieza a ver que la cosa también tenía sus aspectos, ¿no? Por eso el tipo después quería quitarse todo con la casa y con el carro y con todo. Entonces la gente se imagina que el perdón es, no, mira, hagamos de cuenta que no pasó nada. Volvamos a lo que éramos, volvamos a...
es la peor idea. El perdón no es una excursión al pasado. Por eso, tampoco se pueden volver sinónimos perdón y olvido. No son sinónimos. No son sinónimos. Entonces le doy otra definición de perdón que le va a gustar mucho. Perdonar es aprender a recordar. No, con dolor puede ser también, pero con un dolor que ya no tiene poder. ¿Por qué lo digo? Porque usted sabe que uno es sacerdote, ha tratado todo tipo de personas. Y últimamente hay unas historias tan duras de daño en la infancia que es muy complicado. O sea, decirle a una persona, no, que no le duela. Hombre, pobre, tantas personas, hombres y mujeres que han sido abusados. Es muy difícil decirle a la persona que no le va a doler eso. Pero es aprender a recordar. Y hay otra que también me gusta, que me la ayudó a encontrar un psicólogo. Es aprender a situar el pasado. Oiga eso. Porque hay cosas que uno no se le van a olvidar. O sea, ver a este tipo con una antorcha madreando a todo el mundo y yo incendio esta casa. Esa imagen no se le va a olvidar, ¿cierto? Eso no hay delete que haga desaparecer esa imagen. La imagen queda. Pero es aprender a situar, aprender a situar. Y es aprender a situar tu pasado para que tú te perdones. Y es aprender a situar el pasado de la otra persona, incluyendo el momento en el que con la antorcha madreando a medio pueblo dijo, yo incendio esta casa y van a ver aquí lo que es. Entonces, a perdonar no es olvidar. Perdonar no es volver al pasado. Perdonar es arriesgarse a crear un capítulo nuevo. Eso es perdonar. Por eso perdonar es sumar. Por eso perdonar es sumar. Con muchísima frecuencia, el perdón tiene que ser mutuo. Acuérdese que cada persona tiene que descubrir su propio barro. Muchas personas no se dan cuenta que cuando se limitan solamente a acusar y acusar y acusar al otro, sin reconocer ni la más mínima responsabilidad o error de su parte, en el fondo lo que están haciendo es retrasando la hora de la reconciliación, retrasando la hora de la paz, Todos estamos en contra de la violencia, pienso yo, pero uno tiene que entender, sin justificar. Una cosa es entender y otra cosa es justificar. Uno tiene que entender que hay violencia, que sin justificarla tiene una razón. Piense usted en tantas personas que han sufrido sin ninguna esperanza. Piense usted en tantas personas que solo han recibido burlas y burlas por sus dificultades, por su pobreza, por sus dolores. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar no es volver al pasado. Perdonar no es hacer de cuenta que no, hagamos de cuenta. Yo me doy cuenta que desde el colegio, especialmente lo noto entre las niñas, hay mucho esa idea. No, hagamos de cuenta que no. Aquí no ha pasado nada, olvidémonos de eso. Utilizan términos como, por ejemplo, X. Yo me demoré mucho tiempo, ¿por qué? Porque ya las neuronas ya no son lo que eran. Hasta que entendí que era lo que querían decir algunas niñas con el X. Tuve que investigar en un buen número de niñas, como en la niña 340. Entendí que la X quiere decir hagamos de cuenta que no. O sea, tachemos eso, eliminemos eso. X. Entonces, fueron 340 entrevistas, pero se logró. Se logró entender qué era lo que pasaba. No, el perdón no es X. El perdón no es hagamos de cuenta que no. El perdón no es sigamos como si no existiera. El perdón no es volvamos que estábamos muy bien. No. El perdón es el riesgo de crear un futuro. El perdón es la apuesta para sumar. El perdón es aprender a recordar. El perdón es aprender a situar. Aprender a situar. Es aprender a situar. Y por eso el perdón es al mismo tiempo lo más profundo y lo más práctico que puede hacer el corazón humano.
Lo más profundo, porque no se llega al auténtico perdón si uno no ha pasado por el recorrido interior. Ese recorrido interior que es el que te permite reconocer el barro humano. Acuérdate de esto, acuérdate de esto. El día que llegas a conocer tu barro, conociste el barro de la humanidad. Pero si no has conocido tu barro, no conoces el barro de la humanidad. Y si no lo conoces, entonces no lo tratas como barro, sino lo tratas, por ejemplo, como una aleación de oro, platino e iridio. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú piensas que tu esposo es oro, platino e iridio, eso sí que si no se baña el iridio, no le sirve nada. Si tú piensas que tu esposo es una aleación de oro, platino e iridio, y él piensa que su esposa fue hecha con pétalos de rosas, eso es muy difícil, eso no va a funcionar. Por eso lo han dicho muchos predicadores. Una de las claves para la supervivencia de las relaciones es esto que estamos diciendo del barro. Usted no se casó con una diosa, ni se casó tampoco con un Adonís o con un héroe mitológico, no, señor. Usted se casó con un ser humano. Entre tantos seres humanos, los cuales probablemente eran mejores o eran peores en algunas cosas o en otras, que el esposo con el que finalmente usted decidió unirse en matrimonio. Entonces, entre el iridio del esposo y los pétalos de la esposa, cada uno esperando que el otro esté por allá en no sé qué altura, y resulta que la gente no da esa medida. Pero cuando el del iridio empieza a reconocer que él no es iridio, sino que él es barro, y cuando ella descubre que los pétalos también se le pudrieron, entonces, ¿qué pasa? Que ya hay material, ¿para qué? ¿Para qué? Para empezar el camino del perdón. Eso es. Ese es el camino del perdón. Pero fíjate que en esta charla, y así le pedí a Dios y así traté de prepararla, no hemos desligado en ningún momento el perdón que Dios nos da y el perdón que nos damos unos a otros. Y eso es lo que nos va a recordar y nos va a hacer vivir el sacramento de la reconciliación, y con esto termino. ¿Cómo entra el sacramento de la reconciliación aquí? Catecismo básico, pasos para una buena confesión, examen de conciencia. ¿Eso qué es? Ayudarte a descubrir el propio barro. Luego, dolor de corazón. Y el dolor de corazón, ese dolor de corazón, ¿qué tiene que ver? Es la contrición, claro que sí. Es el momento en el que tú descubres tu vulnerabilidad. O sea, todo lo que dijimos de descubrir el perdón, dejas de justificarte, descubres tu vulnerabilidad, percibes la distancia que tienes ante Dios y llega ese dolor bendito que es el dolor de la contrición. Acuérdese esa frase: Dios no se merecía que yo le hiciera esto. Tal vez no la hemos dicho nunca de corazón, tal vez, o tal vez algunos han dicho frases parecidas, Dios los bendiga. Si usted no ha dicho nunca esa frase o una parecida, piense, intégrela en su oración, porque a veces uno llega del sentimiento a la palabra, pero a veces la palabra también ayuda a inspirar el sentimiento profundo. En su próxima oración personal, ojalá delante del Santísimo, ojalá en un lugar bien bello, dígale esa palabra al Señor: tú no te merecías que yo te hiciera lo que te hice. ¿Y qué es lo que le hemos hecho a Dios? Olvidarnos de Él, no tomarlo en cuenta, tomar nuestras propias decisiones y luego echarle la culpa a Él, excluirlo de la vida de familia, no darle gracias, pecar ante sus ojos y omitir por completo sus leyes. La lista es larga. Hemos ofendido a Dios. Entonces el perdón requiere siempre esa conciencia de que hemos ofendido a Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, dice David, ¿no? Le dice a Dios, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Ese es el salmo. Ese salmo, ¿qué es lo que quiere? Inspirarnos esto que estamos diciendo, esta contrición. ¿Qué es lo que le está diciendo a David a Dios cuando dice, contra ti solo pequé, en el juicio brillará tu rectitud? ¿Qué le está diciendo a Dios? Tú eres el inocente y yo soy el culpable. Tú no te merecías que yo te hiciera esto. Esa frase se las dejo como un pequeño mensaje que quisiera que de verdad lo viviéramos. Porque es que hay mucha superficialidad en el tema del perdón. Gracias a Dios hay mucha gente que está hablando hoy del perdón. Gracias a Dios. Psicólogos y terapeutas y gente de coaching y sociólogos y políticos, y el perdón se necesita, y la reconciliación, la comisión de la verdad, no sé cuántas cosas. Todo eso está bien, o mejor dicho, eso no sobra, eso está bien. Pero ¿qué hace falta? Reconocer que el gran ofendido ha sido Dios. Eso es lo que ha hecho falta. Y mientras usted, como yo doy el caso de los esposos, mientras que usted como esposa no descubra lo que usted le ha fallado a Dios, y mientras usted como mujer y esposa no pueda decir, tú no te merecías, Señor, que yo te hiciera esto. Mientras usted no haya dado ese paso, en algún lugar que puede ser bastante amplio de su cerebro, usted piensa que en el fondo el problema es ese tipo. Le falló el iridio. Era chiviado, una aleación chiviada. Le falló el iridio al tipo, eso no había iridio ahí. Eso no funciona. Solamente los corazones que han aprendido a arrepentirse ante Dios tienen la medida de justicia y misericordia con el prójimo. Solamente los que han descubierto el arrepentimiento ante Dios tienen la medida de justicia y misericordia con el prójimo. ¿Y por qué se necesita justicia? Porque todos cometemos errores. Y los actos suyos, con el debido respeto, caballero, los actos suyos también tienen que corregirse, lo mismo que los míos. Entonces, se necesita justicia. Esa falsa misericordia que todavía siguen predicando algunos, que es acojamos a todos, acojamos a que yo soy adúltero, no importa, así te ama el Señor. Y tienen razón, el Señor ama a los adúlteros, pero ama al adúltero para que dé un paso. Cristo no dejó a la mujer adúltera como la encontró. Cristo no dejó a la samaritana que ya tenía una coleccioncita, ¿cierto? ¿Cómo sería verle el celular a la samaritana? Tenía una coleccioncita y Dios no la dejó ahí donde estaba. De manera que Dios quiere que nosotros demos el paso. Dios quiere que nosotros demos el paso. Pero ese paso es muy difícil. Sí, hay muchos pasos que son muy difíciles. Porque, número uno, si el pecado no fuera deleitable, nadie pecaría. Yo en todos los años, ya decía Mauricio, yo cumplí 30 años de sacerdocio, he escuchado no sé cuántas personas en confesión. Hasta ahora no he oído a nadie que diga, padre, yo me acuso que yo pago demasiados impuestos. No sé, quizás algunos de ustedes después me busca y dice, padre, lo que pasa es que honradamente yo siempre pago más, no sé, es una cosa que yo tengo, que yo siempre... ¿Por qué nadie se vuelve adicto a pagar impuestos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno nombra a la DIAN y la gente se pone pálida, cambia la mirada? Revisan si hay micrófonos. ¿Por qué? ¿Por qué uno no se vuelve adicto a pagar impuestos? Porque no es rico pagar impuestos, porque no es sabroso. Todo pecado trae alguna forma de deleite, Y todo pecado hunde raíces en el corazón. Por eso aprendas esta otra frase: el pecado nunca sale, hay que sacarlo. El pecado nunca sale. Él está muy cómodo donde está. Ay, dígame, eso, el pecado llega al corazón humano y dice, esto era lo que yo quería.
Para que usted se imagine lo que es el pecado, usted piense todos los dibujitos de todos los colores que hemos visto del COVID-19, probablemente el SARS-CoV-2. O sea, el virus ese. El puerco y miserable virus ese, se da cuenta que tiene una serie como de garritas, como de chupitas ahí. Y esas garritas y chupitas entonces llega al corazón suyo, llega a los pulmones, llega al cerebro, Dios nos guarde, Señor Santísimo, llega y dice, aquí me quedo. Y el problema del virus, sea COVID-19 u otro, es que el virus sí cumple lo del matrimonio, hasta la muerte. El virus sí es hasta la muerte. Y mata, eso técnicamente en biología lo llaman el huésped, ¿no? El que recibe al virus. Y mata al huésped. Y cuando se muere el huésped, se muere el virus. Se muere el virus. Pero él se mantiene ahí hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. Entonces el pecado no sale fácil. Entonces es normal que usted piense que hay pecados que son imposibles de vencer. Y es normal que usted piense que hay tendencias que son difíciles de superar. La iglesia enseña, las tendencias no son pecado. El poner por obra las tendencias pecaminosas sí es pecado. Que usted tiene tendencia a drogarse. Sí puede ser que usted tiene tendencia a drogarse. Usted tiene tendencia al alcohol. ¿Cuándo descubrió su tendencia? Mi papá tenía una botella y no sé, la botella me hablaba. Entonces, descubrió la tendencia al alcohol. Tenía tendencia. Que usted tenga tendencia al alcohol no es el problema. Que usted siga, se deje llevar por su tendencia, que puede ser un desorden sexual, que puede ser un adulterio, que puede ser... Ahí es donde está el problema. Y seguramente usted siente, esto es imposible de reparar. Eso piensa usted. Pero leamos las vidas de los santos, leamos la Sagrada Escritura y nos damos cuenta de lo que dice 2 Corintios 12, te basta mi gracia. De verdad que Dios lo hace. Y Dios nos va levantando y nos va depurando y va haciendo unas maravillas. Esas maravillas son las que aumentan en calidad y cantidad con el sacramento de la confesión. ¿Qué hace el sacramento de la confesión? Es un desbordamiento de gracia, una de las palabras que utilizamos. Es un diluvio de gracia, un diluvio de una fuerza nueva que llega a ti, una fuerza nueva. La gracia llega a todo nuestro ser, pero la obra principal de la gracia es esa fuerza nueva que da en el corazón, ese amor eficaz y transformante. Cuando uno hace una buena confesión, uno tiene una experiencia invaluable. Porque una buena confesión, como muchos de ustedes seguramente recuerdan su confesión en el retiro, una buena confesión es una experiencia de que yo efectivamente no puedo, pero Dios sí puede lo que yo no puedo. Y eso es maravilloso, porque es al mismo tiempo superar una situación que tú creías imposible y es sentir, Él está tan cerca de mí. Ay, los testimonios que escucho uno en los retiros, sean de Emaús u otros retiros, porque me permito contarles que también hay otros retiros, ¿no? No vayan a pensar que son los únicos retiros que hay. Hay otros todavía, que para algo sirven. Bueno, entonces en los testimonios es impresionante. Yo me acuerdo de una convivencia, un muchacho joven, saludable, con varios años de adicción a la pornografía y la consiguiente masturbación, dando su testimonio. Oiga, qué cosa tan bella escuchar a este muchacho que estaba realmente en las garras de esa mala costumbre. Y ver a este hombre llorando de alegría, porque Dios, claro, es un camino largo y esfuerzo y quizás hay resbalones, pero Dios ha hecho su obra. Una persona que tiene esa experiencia del poder perdonador y transformante de Dios, dígame cómo queda esa persona para perdonar a otros. Esa persona tiene una fuerza especial para perdonar a otros. ¿Y en qué va a consistir el perdón? Sé que estás hecho de barro, sé que estás hecha de barro, sé eso. Sé que no es fácil para ti, no es fácil para nadie, la verdad. Sé eso.
Sé que hay alguien que te ama más que yo. Y sé que hay alguien que se preocupa por ti más que yo. Y porque yo creo en Él, yo creo que es posible un futuro para ti y un futuro para nosotros, para nuestra amistad, nuestro noviazgo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro país. Yo creo que es posible. Hoy le decimos un no resuelto a la lógica, a la dialéctica vengativa del marxismo, de los neomarxismos, y hoy le decimos un sí resuelto. La reconciliación es posible, el perdón es posible, reencontrarnos es posible, pero no para decir volvemos a, acuérdese, no, sino para qué, sino para decir vamos a hacer un nuevo camino, vamos a plantear un nuevo camino. Por supuesto, como estamos sintonizados en Dios, vamos a plantear un nuevo camino desde Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les voy a invitar a que hagamos una pequeña oración. Vamos a pedir al Señor bendición. Porque hay dolores, hay dolores. Hace poco celebrábamos a San Bernabé. San Bernabé. San Bernabé es la imagen de un corazón que de tal manera es sanado que recibe la fuerza de la consolación de Dios. Entonces aquí hago yo propaganda. Si ustedes miran, por ejemplo, en mi canal de YouTube, que varios conocerán, que se llama Fray Nelson, mi canal en YouTube, ahí aparece hace poquito, entre los primeros videos, bueno, algunos de los primeros aparece, la homilía de San Bernabé. Óiganla como complemento de esta charla, de lo que es la consolación y la sanación que trae Dios. La homilía de San Bernabé, año 2022. Les va a hacer mucho bien, mucho bien. Y ahora yo voy a pedir a Dios eso precisamente, que los corazones sean sanados, que descubramos nuestro barro y que desde ese descubrimiento podamos perdonarnos, perdonar a los demás y caminar juntos, caminar unidos, hacer camino juntos para cumplir la voluntad de Dios y recibir el gozo que solo Él puede darnos. Padre Dios, te doy gracias. No fue fácil realizar este encuentro, no fue fácil, pero aquí estamos, Señor, y hemos venido con la mejor voluntad y con el corazón jubiloso porque sabíamos que eras tú quien nos convocaba. Gracias, Señor, por este encuentro, por este momento. Gracias por tu bondad, por tu piedad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos ayudas y nos invitas a descubrir nuestra propia fragilidad. Incluso algunos santos dicen nuestra propia nada. Y nos da miedo, Señor, descubrir que somos frágiles y nos da miedo descubrir que estamos desprotegidos y somos vulnerables. Pero yo te pido, Señor, que tú nos arropes. Arrópanos con tu gracia, arrópanos con tu amor, arrópanos con tu piedad. Infunde en nosotros la certeza de que tu misericordia es más grande. Inyecta en nuestras venas el suero nuevo de la esperanza. Danos el verdadero antídoto frente a la desilusión y la desesperación. Completa tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros. Permite que aprendamos a perdonarnos y reconciliarnos cada uno consigo mismo. Y luego, con la mirada humilde, porque ya sabemos lo que cada uno es, con la mirada humilde, empezar a perdonar y a abrazar y a reconciliar a los hermanos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Gracias por esta invitación y su